Adriana Benjumea, tú eres directora de Corporación Humanas. ¿Cuál es tu comentario sobre el acuerdo de ayer? Bueno, pues desde las mujeres podemos decir que es un acuerdo histórico para el país, que es un acuerdo histórico en el marco del proceso de paz. Creemos que la tensión entre paz y justicia, de alguna manera, con lo que ayer se firma y se pone al público en Colombia, es fundamental y es un muy buen mensaje para pensar que este proceso de paz en Colombia no tiene retroceso. Creemos que desde las mujeres se habría que pensar mucho más en lo que significa cumplir con la resolución 1325. Las mujeres no solamente podemos estar en la implementación de los acuerdos, lo que ayer vimos fue un acuerdo firmado en justicia donde predominaban los hombres, no solamente el presidente, no solamente los miembros de la guerrilla de las FARC, sino que además el presidente Santos se hizo acompañar de una serie de asesores y de personas importantes en Colombia, y las personas importantes todas fueron hombres. Entonces sí hay un llamado de atención muy fuerte del gobierno colombiano, que no se olvide de las mujeres, que las mujeres tenemos una voz también en la firma de los acuerdos, también hemos jugado un papel importante en lo que significa la justicia para las mujeres, y creemos que eso ayer estuvo muy perdido de la esfera pública. También hay unos riesgos en lo que tiene que ver con el reconocimiento. Efectivamente, la violencia sexual queda como un delito no amnistiable, como un delito no conexo al delito político, y eso es fundamental para las mujeres en Colombia, pero hay que tener muy claro que la violencia sexual es una categoría muy amplia, donde hay muchos delitos de violencia sexual, las violaciones, los delitos abusivos, donde están las niñas, y será de vigilancia también de las mujeres y de cumplir las demás resoluciones, la 1820 y la 1888, de cómo se va a abordar directamente la violencia sexual en el tema de los acuerdos, en el tema de justicia en Colombia. Hasta ayer se dudaba que la violencia sexual iba a ser parte de este acuerdo. ¿A qué se debe que lo hayan incluido? Bueno, pues nosotras como organización de mujeres consideramos que fue una apuesta de organizaciones de mujeres. Nosotras adjudicamos ese triunfo, porque para nosotras sí es un triunfo, a un grupo de organizaciones que escribimos documentos, que fuimos a La Habana y que pudimos interlocutar también con el grupo asesor de las FARC, y que por supuesto hemos tenido la posibilidad de trabajar con el grupo asesor del gobierno y plantear ahí nuestras propuestas. Conformamos una coalición que se llama Las 5 Claves, y en las 5 Claves está la Corporación Cisma Mujer, la Red Nacional de Mujeres, la campaña No es hora de callar y la Corporación Humanas. Y nosotras 4 hemos trabajado en el tema de las 5 Claves. En los últimos meses hemos hablado con mucha fuerza del tema. Llevamos 3 años de conversaciones y no se había hablado de violencia sexual, y en los últimos meses estuvimos muy firmes con las dos partes, estuvimos ahí hasta que propiciamos de alguna manera que fuéramos invitadas y que se nos tuviera en cuenta, y nosotras las 5 Claves adjudicamos también que eso se haya nombrado de esa manera también al ejercicio que hemos hecho de insistencia y de persistencia porque la violencia sexual no sea invisibilizada. Pero significa entonces que quien violó a una mujer a causa del conflicto se va a la cárcel. Sí, eso, digamos que eso es lo que se presenta públicamente. Ahora es mucho más complicado que eso, porque no puede ser el tema de las manzanas podridas que se habló tanto en Colombia, que no eran políticas de la guerra, que eran hechos aislados, y todavía nos queda una tarea por hacer, porque en muchos casos no fueron hechos aislados ni de la fuerza pública ni de la guerrilla de las FARC. La fuerza pública no solamente aisladamente un militar violó a una mujer, hubo zonas de enfrentamiento con la guerrilla donde una de las formas de accionar, uno de los patrones que utilizaba el ejército era violar a aquellas mujeres que consideraba guerrilleras o que eran presuntas guerrilleras. Y en el caso, por ejemplo, de la guerrilla de las FARC, en muchos casos los frentes utilizaron violencia sexual, por ejemplo, para presionar a mujeres para el reclutamiento de sus hijos o de sus hijas. Esos no son patrones, y eso responde a la guerra, eso no está por fuera de la guerra, y eso es lo que aún no se ve en los acuerdos. Efectivamente se dice, quien haya violado a una mujer, guerrillero o fuerza pública, irá a la cárcel. Pero eso es insuficiente. Hay una cosa muy importante, y es que las mujeres y el grupo de mujeres de las 5 Claves no estábamos pidiendo penas de 20 años. Estábamos diciendo, a las víctimas de violencia sexual se les reconoce en la guerra, se hace un tratamiento diferenciado de esas victimizaciones y se reconoce que la violencia sexual tuvo un lugar en la guerra, más que pedir penas de 20 años. Hoy se habla de penas de 20 años para quien haya violado, y nosotras creemos que ni siquiera eso motiva
que guerrilleros o miembros de la fuerza pública puedan decir la verdad, puedan decir yo violé a una mujer, cuando eso les va a implicar una sentencia de 20 años. Entonces también el derecho a la verdad para las mujeres y para las víctimas va a ser más difícil cuando se pone un máximo tan desventajoso y que no motivaría a decir la verdad. También se dijo anoche de que en 6 meses Colombia ya va a tener el acuerdo de paz. ¿Cómo lo es? Bueno, para nosotros es muy importante, creemos que es fundamental, pero es un momento en el que la comunidad internacional, la Unión Europea, los países garantes, Noruega, las mujeres y la solidaridad de las organizaciones del mundo son muy importantes para acompañar lo que nos queda de este proceso. Son momentos en que la derecha aprovecha fácilmente para sabotear el proceso de paz. Es un anuncio que da esperanza, pero es un anuncio que también genera muchos riesgos. Nosotras creemos que es posible que después de llegar al acuerdo en justicia, lo que falta es digamos que el camino está muy abonado para que efectivamente haya unos acuerdos en marzo, pero sí creo que el proceso que tiene que seguir tendrá que ser muy acompañado de la comunidad internacional, como digo, de los países garantes, pero también de otros países de la Unión Europea, porque es un momento de mucho riesgo, pero de mucha necesidad de que la sociedad colombiana esté acompañada por lo que significa la criminalización de la protesta social, la persecución a defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces sí está muy a la expectativa y muy de pensar que este proceso de paz en Colombia ya no tiene retroceso. ¿Cuál es tu mensaje directo hacia Noruega como país garante? Bueno, yo creo que Colombia tiene que estar eternamente agradecido con Noruega. Creemos que no solamente el gobierno noruego, sino la sociedad civil noruega, las mujeres noruegas han tenido un papel fundamental en apoyar a Colombia y a la sociedad civil colombiana. Hay un mensaje de seguir ahí, pero además hay un mensaje de inmenso agradecimiento. No se termina con esto y eso también es muy importante para la sociedad civil noruega y para el gobierno noruego, y es que la consolidación de la paz también va a requerir mucho de su apoyo. Creemos que hemos tenido el apoyo fundamental en estos momentos, pero lo que viene es también muy difícil. Yo quiero que también Noruega recuerde otros procesos de paz, lo que pasó en Guatemala, en Centroamérica y en otros países donde posterior a la firma el acompañamiento internacional es imprescindible para saber que los acuerdos se cumplen. Y yo sí quiero hacer un llamado especial a las mujeres noruegas, a la solidaridad de las organizaciones noruegas, a Focus y a todo su equipo que ha estado con nosotras en todo este proceso. Focus estuvo en Colombia desde antes de que se hablara del proceso de paz, insistiendo y diciendo tenemos que hablar de ese tema, tenemos que hablar de paz, tenemos que hablar de 1325, y es decirles, firmados los acuerdos, ustedes tienen que seguir ahí porque las mujeres colombianas sí estamos esperando contar con ustedes posterior a la firma de esos acuerdos. Muchas gracias.